Canal 27, señal abierta, Canal 83, Canal 89, Cable NE de COSET y nuestra red nacional en Canal 80 de Tigo Star. Edición de este miércoles, hoy hablando de un operativo que ha desarrollado Defensa del Consumidor, y puede usted apreciar en este operativo la forma como estarían operando la red de carniceros que traen carne desde Santa Cruz, comercializan carne y desvían el producto con hoja de ruta tarijeña hacia Villazón. Interceptaron a 2 camiones en el puesto de control El Cóndor. Este es el reporte de Rudy Ordóñez. La noche del lunes 25 de agosto comenzó el operativo silencioso pero calculado. Diversas fuerzas del Estado se desplegaron con un único objetivo claro: detectar camiones que, bajo la apariencia de la legalidad, intentan evadir los controles para desviar cargamentos de carne hacia otros departamentos. El auto se va a ir aquí al cuartel Padilla. De Padilla va a salir juntamente con ustedes. La noche avanzó lentamente cuando los militares se desplegaron hacia el primer punto de vigilancia, el Abra del Cóndor, ubicado aproximadamente a 1 hora de la ciudad de Tarija. Ahí, convergentes instituciones como la ABT, Aduana, SENASAC y otras instituciones realizan los controles. Ya ingresando a la madrugada del martes, continuaba la presencia del grupo militar que se encontraba en el lugar. Pasó 1 hora sin novedad, pero el contingente no se quedó quieto. Decidieron recorrer alrededores del puesto de control. En una zona oscura comenzó a dar señales de algo inusual. Fue entonces cuando un vehículo se detuvo a metros sobre la carretera, sin avanzar hasta el puesto de control, como si alguien le hubiera avisado sobre el control sorpresivo. El cual es uno, se ha quedado casi una media hora esperado que nosotros retornemos nuevamente al puesto del Cóndor para poder recién ingresar a este retén, ¿no? La alerta se encendió. Otro vehículo con cargamento de carne intentó pasar los puestos de control superando los 100 kilómetros por hora, pero fue detenido. Pero no duró mucho y fue donde se dio a la fuga. Bueno, entonces da la fuga. Y aquí está el vehículo. Bueno, es un vehículo que intentó darse la fuga. Se emprendió una persecución que culminó en la tranca de Santana, donde efectivos de la policía lograron detener al camión que se habría dado la fuga. El conductor, en aparente estado de ebriedad, intentó escapar nuevamente en este lugar, pero militares llegaron para asegurar la escena y escoltar al vehículo. Es el operativo que se lleva adelante, es un vehículo que se ha intentado dar a la fuga. Justamente ahí estamos observando también la intervención de la policía, Fuerzas Armadas. Son vehículos que transportan carne y bueno, de alguna forma tratan de evadir. Es un conductor que aparentemente incluso está en estado de ebriedad. Ambos camiones cargados de carne fueron trasladados al cuartel, donde permanecieron retenidos hasta las 5 de la mañana del día martes, para luego iniciar una distribución dentro de la ciudad de Tarija, tal como indica su guía de transporte. Según autoridades, este tipo de desvíos no es un hecho aislado. En varias ocasiones ha recibido la denuncia que la carne destinada para Tarija termina en otros departamentos. Vamos a hacer la guardia, que se va a hacer la entrega de esta carne a los distintos, si es a un mercado, se va a llevar a un mercado, si son a distintas carnicerías, también va a ir esto. Entonces nosotros a partir de ya de las 5 de la mañana vamos a realizar este trabajo. Posterior y finalmente, los frigoríficos fueron escoltados por militares a los puntos de distribución. ¿Cómo está? Buen día, amistad. Carnicería, toca. ¿Cuántos kilos dice? ¿Cuántas hay? ¿Cómo están acá? Curiosamente, el camión que intentó huir, cuyo conductor habría indicado que tenía clientes esperándolo, terminó con toda la carga
sin compradores. Tenía que venir, que 4:30 estaban, que tenía que distribuir la carne, que les estábamos perjudicando. Ahora me sale con otra cosa, señor. O sea, creo que ustedes ya tienen dónde ir a dejar la carne. Porque cuando ya una vez una ocasión se los ha agarrado un carro frigorífico, que han gritado las partes de los carniceros, han dicho, no, nuestra carne se va a echar a perder, se tiene que distribuir ya. Eso mismo. En cada camión frigorífico, más de 9.000 kilos de carne, según Defensa del Consumidor, que cuestionó este tipo de accionar y que pide al SENASAC que pueda exhibir la lista de los importadores o transportadores y comercializadores de carne cruceña que justamente estarían sacando hojas de ruta para Tarija, pero la carne es desviada hacia Villazón. Y de Villazón presumen de que la carne va al contrabando hacia la Argentina. La ruta del contrabando de carne ha sido visibilizada en este operativo y se pudo evidenciar de que existe gente justamente que está lucrando con la necesidad de la gente. El tema del precio de la carne que estos últimos días se ha elevado sustancialmente, no solo la carne de res, sino la carne de cerdo y la carne de pollo. Pero también la Intendencia Municipal ha sido esta vez blanco de denuncias por parte de vecinos, porque según denuncias de dueños de las tiendas, los de la Intendencia se llevaron productos más de los que estaban inscritos en un acta de decomiso. En las imágenes se observa el operativo de control realizado por la Intendencia, donde se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, las cámaras también registraron otro hecho, la sustracción de botellas, que fueron sustraídas sin ser registradas oficialmente. Ajá, el tanque, el verde, que lo puso. Y aquí no hay tanque, ¿dónde dice un tanque? En las imágenes se observa el operativo de control realizado por la Intendencia, donde se procedió al decomiso de bebidas alcohólicas. Sin embargo, las cámaras también registraron otro hecho, la sustracción de botellas que fueron retiradas sin ser registradas oficialmente. ¿Dónde llegaron a parar? Es como entrar allá unos ladrones en mi tienda, pero yo, mire, la verdad me molesta que nos hagan mucho este atropello, porque nosotros ganamos día a día, no ganamos todos los días. Como no tenemos un sueldo seguro como ellos, pues nosotros tenemos un sueldo donde ganamos peso a peso, día a día. Ahorita mire, vea mis cámaras, ahí están saliendo los personajes. ¿Quién ha entrado a mi tienda? El operativo se realizó el jueves 21 de agosto, cerca de las 11:30 de la noche, cuando funcionarios de la Intendencia ingresaron a una licorería puntualmente para efectuar un control y decomiso de bebidas. Sin embargo, las grabaciones revelan que además de lo registrado en el acta, un funcionario retira botellas de alto valor comercial. No es la primera, hay otra segunda, pero esa vez yo he dejado pasar, pero esa vez no, es mucho, es valor de algo de 1.500 bolivianos. Mira, ahí está el tanque, ahí, ¿dónde hay un tanque ahí? Aquí no hay un tanque ahí. Mira, ahí está, se lo están. Se lo llevan, ¿no? Sí, todos se lo van. Decomisan bebidas sin avisar. El caso fue denunciado públicamente. El intendente municipal salió a responder esto. Informe. Nosotros, inspectores, presentan un informe, señor, porque ellos también tienen que tener un descargo, ¿no ve? Si yo voy a hacer mi trabajo, tengo que decir qué día, qué hora he salido, a qué hora he decomisado, porque así pasan casos que dicen que ha ido el intendente, me decomisó estas cosas, y yo no he decomisado nada. Por eso yo también presento mi informe. Ellos han presentado su informe y nada más. El viceministerio de Defensa del Consumidor se refirió al hecho, señalando que los funcionarios públicos deben actuar con transparencia. Además, cuestionó que el municipio no informe sobre los procesos de destrucción, mucho menos invite a otras instancias de control que no sea la alcaldía. En este caso, pero como son productos que se puede desechar, son bebidas gaseosas, aguas, jugos, entonces creo que es lo correcto, que nosotros siempre hacemos eso, es una destrucción para que la gente se sienta conforme y no nos estamos llevando nada. En el cual no se me ha invitado al tema de las destrucciones. Hemos visitado estas zonas el año pasado, también han retirado bastantemente producto que no tenía precintado, en el cual mi persona no ha sido invitada.
Ahí ese lo van. No lo firma, ahí está. Volvemos esta noche y vamos a hablar de economía. Está con nosotros el licenciado Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas, para justamente hablar de este proceso de transición que tendrá el país con miras a resolver los temas económicos urgentes. El licenciado, buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo estás, Never? Muy buenas noches, gracias por la invitación y bueno, atento para hablar un poco de economía en esta noche. Muy bien. Quiero que hablemos de un principio de estos temas que son importantes. Se ha desarrollado una reunión con el presidente Luis Arce y el candidato ganador Rodrigo Paz Pereira. No asistió Jorge Tuto Quiroga. Sin embargo, hay preocupación porque los temas urgentes a resolver son económicos. Luis Fernando, ¿cuáles consideras vos que deben ser los temas más urgentes a tratar en esta transición en octubre? Bueno, creo que es importante y lo que demanda la gente es de que se resuelva en el menor tiempo posible, pero de manera sostenible, el tema de la falta de carburantes, la escasez de divisas, principalmente en el sistema financiero, y obviamente que también el tema de la inflación. Pero esto no va a ser resuelto mágicamente porque se necesita la aplicación de medidas estructurales que en ese sentido sí han estado expuestos en los planes de gobierno, uno y otro más o menos consistente, pero ambos apuntan a reducir el gasto público. Sin embargo, hubiese sido lo más sensato de que asistan ambos candidatos y que además, más allá de quién sea gobierno, va a ser obviamente una situación donde ambos deban coordinar conjuntamente con la bancada de Samuel Doria Medina. En ese sentido, creo que esos proyectos, ya que son solamente proyectos, van a ser reajustados porque es importante y clave saber qué economía se va a recibir en noviembre del 2025, es decir, en el tema económico y financiero, y en función a eso hacer los reajustes correspondientes a los planes de gobierno, ya que son proyectos, se reitera, pero en qué medida se cumplirán, yo lo veo muy difícil al 100%, tal vez será un 50% menos, porque no solamente son realidades diferentes a la que se cree que va a recibir el nuevo gobierno y lo que va a dejar el presidente Arce Catacora. Por lo tanto, se tendrán que implementar medidas en lo factible y en lo posible que ataquen esos tres frentes que son los que más van a demandar la población que se resuelvan. Y les dará, yo creo que un periodo de 6 meses para ver los primeros resultados, porque si no, eso luego va a salir con conflictividad política y social, porque la gente no creo que tenga mucha espera y va a querer que se resuelva lo antes posible. En todo caso, son dos visiones diferentes. Hemos compartido un análisis el día lunes con un pequeño gráfico o infografía, para ser más precisos, donde se explicaba los puntos principales de ambos planes de gobierno, las coincidencias también, pero también el día de mañana vamos a sacar ya un estudio más completo, donde en base también a la inteligencia artificial hemos cargado estas informaciones, datos y demás que han procurado y han expuesto los candidatos para que se tenga una visión más imparcial y objetiva, como es lo que ofrece el ChatGPT. Sin embargo, creo que haciendo un análisis se ha determinado que, por ejemplo, Tuto Quiroga tiene un nuevo plan a corto plazo para sacar y estabilizar la economía de manera un poco más rápida, y las propuestas de Rodrigo Paz complementarían a mediano y largo plazo con cambios institucionales. Pero sin embargo, yo reitero que va a ser muy difícil que se ejecuten esos programas porque va a ser en función al tema político, al apoyo que exista en la Asamblea y también a los consensos y diálogos con diferentes sectores, tanto políticos, sociales y productivos del país. El enfoque obviamente estará en los programas de gobierno, las propuestas que tienen los candidatos, pero Luis Fernando, hay temas coincidentes en las propuestas como ser la falta de dólares, la escasez de combustible, la falta de recursos para poder cumplir algunas obligaciones, como el pago de préstamos, por ejemplo. Ya en la gestión de Arce se ha tenido justamente una conminación
¿no?, por parte de instancias internacionales a que puedan cumplir sus obligaciones y a raíz de eso se ha elevado el riesgo, la calificación riesgo país. Sí, es una situación compleja, por eso digo que no va a ser fácil y van a tener que rehusar sus planes de gobierno. Hay que entender que se está recibiendo una economía que ha tenido un crecimiento económico del 0,73% la gestión pasada. Tiene una inflación interanual de más del 25%. Es una economía que ha presentado reflejado en los últimos meses una balanza comercial negativa con un saldo acumulado en el primer semestre 2025 de menos 500 millones de dólares, es decir, estamos importando más de lo que estamos exportando. Tenemos un déficit público de 11 años consecutivos, la gestión pasada de más del 10% del Producto Interno Bruto. Reservas internacionales con baja liquidez, no tenemos ya las reservas gasíferas, las que se tenía en años anteriores, y por eso los ingresos por exportación han caído un 50% en los últimos 10 años. Y ni que hablar de la situación económica y financiera global del país, donde se ha visto los problemas que has mencionado claramente, que buscan que se solucionen, ¿no?, que son consecuencia de un gasto estatal extraordinario, elevado y creciente en los últimos 10 años. Falta de carburantes, el tema de la falta de liquidez, si hablamos específicamente de divisas americanas, tanto en el sector público, pero también en el sector privado, y también, obviamente, en el sector financiero, porque hay una especie de corralito bancario. La inflación, ¿no?, que es algo que nos preocupa y ha carcomido el poder adquisitivo principalmente de las clases de ingresos bajos, y ha hecho que tal vez hasta final de gestión la pobreza esté entre un 45 o 50% en el país. Entonces son varios frentes, es una crisis multidimensional, son varios aspectos entre medidas políticas, económicas, además reformas institucionales, cambio de leyes, derogación de decretos. Tienes que buscar también que el oficialismo sea fuerte y se pueda coordinar con las demás bancadas, negociar, coordinar, tener cohesión con el sector privado, movimientos sociales. Es decir, va a ser una tarea difícil. Por eso yo pienso que no es tanta la pelea cuál es el mejor plan, porque ni un plan va a ser ejecutado, ni siquiera en 50%. Acuérdense de lo que estoy diciendo, por todas las variables. Además, van a tener que ser reformulados en base a la economía que se va a recibir y a lo que se deba implementar con eficiencia y sostenibilidad en los primeros 12 meses. No es lo que yo deseo en mi plan, sino lo que realmente necesita y puedo dar a la economía. Y además de que eso va a estar condicionado por temas políticos, lastimosamente. Entonces, creo que ese plan debería ser de todos, porque no va a ser el plan de Tuto Quiroga o el plan de Rodrigo Paz, que no va a sacar adelante, sino el plan de todos los bolivianos, donde pienso yo que deberían invitar a los colegios de profesionales, universidades, al sector privado, a la academia, que formen parte de ese proyecto y se establezca una ruta crítica para salir de la crisis con el menor impacto, sobre todo social, en términos de desempleo y pobreza. No va a ser fácil, aunque esos planes de gobierno en teoría son antagónicos, tienen puntos en común. Quieren bajar el gasto público, quieren fortalecer al sector privado e industrial del país, atraer inversiones y también apuntan a reconsolidar de nuevo el sector energético, principalmente de los hidrocarburos y el litio. Pero no va a ser fácil, es una tarea difícil y tal vez el proceso de estabilización de la economía nos tome mucho más tiempo de lo que queremos. Me escribe un televidente y me dice, Never, buenas noches, qué importante que es tratar estos temas, porque definitivamente la responsabilidad será del próximo gobierno, pero sobre todo, dice, del control social de las instituciones, pocas que quedan todavía en el país. Te doy un dato, dice, hay un éxodo constante de los bolivianos, un informe que dice de que el 90% de los pequeños negocios han paralizado sus operaciones debido a las deudas y acorralados con créditos impagables, insumos caros y sin políticas de alivio. Muchos han optado por vender todo y migrar a otros países. Ojalá, dice, que el próximo gobierno tenga una política clara y dé un horizonte más claro todavía. Rodrigo Paz Pereira dijo que con un decreto podría solucionar la situación de la economía. Pregúntele por favor a su invitado, dice, ¿qué tan factible es el tema de la descentralización inmediata de los recursos? Bueno, yo pienso de que primeramente se tiene que saber
qué economía y cuál es la situación financiera del país que se va a recibir, ¿no? Yo reitero, no tenemos que ser ilusos y pensar de que los planes económicos se van a cumplir y que las promesas electorales van a ser hechas tal cual como se indica, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a recibir una economía duramente golpeada, con un desequilibrio macroeconómico importante, con una gobernanza, yo creo que frágil, dependiendo quién entre, en ese caso ser el primer mandatario, pero si fuésemos pragmáticos, todos deberíamos apuntarnos a un solo norte. Y no se trata solamente de hacer leyes o decretos o derogar los mismos. Va a ser un tema difícil porque si se va a implementar un nuevo modelo económico, ¿de qué va a ser en ese caso la implementación de una economía con pocas finanzas, baja liquidez de divisas, que tiene compromisos con el exterior y debe cumplir a corto plazo y de manera diaria con recursos que te suponen entre 6 a 7 millones de dólares al día solamente para la importación de carburantes? Tienes que pagar los bonos soberanos, más de 500 millones de dólares el año 2026. Tienes compromisos de deuda también en esa gestión. Entonces creo que algunas medidas van a tener que esperar. Por eso el análisis que voy a compartir mañana dice claramente que el plan de Tuto es más eficiente y sostenible a corto plazo por las medidas de búsqueda de financiamiento, reajuste fiscal y sobre todo un equilibrio, en este caso del gasto estatal, que se va a atender con la reducción del gasto público, ¿no? Y luego dice también el mismo análisis de que las medidas orientadas de mediano y largo plazo que propone Paz Pereira, como el caso para mí de ese reajuste del modelo 50-50, se va a dar paulatinamente, porque no es prioridad en ese momento que se distribuyan los recursos que son escasos, sino más bien que esos recursos alcancen para las necesidades prioritarias del Estado boliviano como de su sociedad, y cuando ya se estabilice la economía, pues que se haga la distribución de algo que sea más ostentoso y no tan pobre. Por eso hay que tener mucho cuidado y reitero, no debemos ser ilusos y pensar de que todo lo que está en papel y todo lo que nos dicen en promesas se van a cumplir. Van a tener la eficiencia y la sostenibilidad dependiendo de los recursos que tengamos y asumamos en 8 de noviembre, y en función de eso se tendrá que hacer los ajustes correspondientes para ver qué medidas en política económica se deben implementar, ¿no? Yo reitero, hay buenas intenciones, cada plan tiene sus cosas positivas y negativas, uno más que otro será más estructurado, más consolidado, pero ambos se tienen que combinar. Una economía no se va a sostener simplemente con créditos externos, ni tampoco una economía va a salir de crisis simplemente con reducir paulatinamente el gasto estatal. Se debe buscar ambos y sobre todo, reitero, ser sensatos, pragmáticos y equilibrados en las medidas económicas que se puedan realmente implementar, procurando el menor daño, sobre todo a los sectores vulnerables. Muy bien, tengo otra consulta. Dice, buenas noches, Never. Saludos al economista que está hablando justamente de la transición. Hasta el momento nadie habló de la transición. Todo el mundo está apuntado todavía a campaña, y una campaña mentirosa con guerra sucia. Así los bolivianos no nos vamos a poner de acuerdo. Difícil, dice, es tomar una decisión por quién apoyar, porque nos ponen entre la espada y la pared. Con claridad, el tema económico, cuán efectivo ha sido las políticas presentadas en campaña en otros gobiernos. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Y está claro para los bolivianos que sin austeridad no habrá economía que aguante. Bueno, esa es mi tarea como profesional, ¿no? No estoy buscando hacer ningún sesgo ni decir por quién votar o por quién no. Por eso pienso yo, y es algo cierto, de que la gran parte de la población, hasta me animaría a decir el 95%, ha votado por temas más pasionales, emocionales u otros, pero no racionales, no porque hayan leído ambos planes de gobierno o los planes de gobierno de los otros candidatos y en función de eso hayan decidido. Pues ahora hay que enmendar ese error, informarse bien, no dejarse llevar por la desinformación o por lo que dicen las redes sociales o la guerra sucia. En todo caso, agarrar esos planes de gobierno y rescatar lo positivo, lo negativo. Pero sé que mucha gente no es economista ni experta en el área. Yo tampoco me considero un gurú. Por eso estoy tratando de analizar. Ya saqué el lunes un análisis breve para que la gente pueda entender, porque ahora nadie se va a poner a leer 4 o 5 páginas de un resumen, aunque sea esto productivo.
todo entra por algo que te dure 30 segundos, o sea, una sola lámina. Entonces eso hice, pero para ser más objetivo y sensato, por eso estoy haciendo para mañana un análisis con inteligencia artificial donde he cargado todas las propuestas de los candidatos y pues la misma ya ha dado un veredicto, ¿no? Va a ser interesante el análisis y los resultados porque la gente tiene que decidir, pero en todo caso que no decían por uno, ¿no? Sino que cada uno se informe y se oriente, ¿no? Y respecto a lo otro, las políticas y medidas de antes que se están volviendo a repetir de cierta manera, su grado de efectividad y su sostenibilidad van a ser diferentes, ¿no? Porque son otros actores y además es otra situación económica, ¿no? Todo apunta y es innegable que se tiene que hacer un reajuste fiscal importante, se tiene que devaluar. Si tú has leído o los que han visto en las redes sociales o en los medios, claramente hay dos visiones, ¿no? Hasta me animaría a decir antagónicas de cómo resolver la crisis económica. Por ejemplo, Tuto Quiroga habla de hacer un mecanismo del bolsillo, establecer un tipo de cambio único, flexible y real. Rodrigo Paz habla de un fondo de estabilización cambiaria, donde procura o va a procurar reducir la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo. Por ejemplo, otro tema importante que no hay que dar pasar, el tema de los carburantes. Rodrigo Paz habla de una reestructuración en la matriz de precios de los combustibles. No habla específicamente que va a reajustar la subvención. Tuto Quiroga es un poco más drástico y dice que sí va a focalizar este método de subvención, que sí va a quedar para el sector del transporte público y otros sectores claves de la economía para evitar un proceso inflacionario, ¿no? Entonces, son dos visiones diferentes, cada uno tiene que analizar, ¿no? No es mi idea decir que uno es bueno y otro es malo. Yo como economista, desde una visión técnica, yo sí tengo ya una idea clara cuál es el mejor plan, pero también soy consciente de que ese plan no es perfecto y que de ningún plan es más que un proyecto, que va a tener que ser reajustado y formulado ante una realidad económica que va a ser muy diferente a lo que creen los candidatos. Por eso es importante que comiencen ya la transición, es vital para mí. No hay que esperar y perder 3 meses y llegar hasta noviembre, entrar a la casa y darse cuenta de que está mal o mucho peor. Por eso es mejor que ya se sepa, que el gobierno se sincere de la información veraz y oportuna a ambos candidatos, que al final los dos van a cogobernar, y en función de eso se gane tiempo para hacer los reajustes correspondientes y se sepa ya a partir de noviembre qué medidas sí son factibles de su plan de gobierno y qué otras medidas se deben implementar para comenzar no ese proceso ya de transición, sino de estabilización de la economía, que nos puede tomar 1 o 2 años por lo menos. Va a ser tal vez algo traumático, antipopular, porque las medidas que se va a tomar no van a ser al agrado de gran parte de la población, pero es el camino necesario para salir de la crisis y no volver a recaer como un enfermo si es que nos hace un buen tratamiento. Luis Fernando, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ese análisis y bueno, estaremos en otro momento hablando de economía. Buen descanso, buenas noches. Claro que sí, mañana te voy a compartir este análisis para que tú lo puedas compartir también con la gente y en tu medio de comunicación, porque creo que es vital que tengamos un voto informado y que nosotros decidamos en función a un análisis que espero que sea un poco más profundo quién es el mejor candidato. Pues reitero, ni un proyecto, ni un candidato es perfecto y la estabilización del país va a ser tarea de todos. Buenas noches. Muchas gracias. Permítanos una pausa en el Antes de Medianoche. En breve vamos a estar hablando con un dirigente cívico declarado en la clandestinidad. Reaparece Ramiro Zubia, quien estará con nosotros para hablar de la liberación de los presos políticos y los procesos que también tienen otros dirigentes, porque al margen de Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez y Marco Antonio Pumari, que son los rostros visibles de una justicia corrupta, corrompida, cooptada por el poder político, están otros liderazgos que han tenido inclusive que declararse en la clandestinidad. Tendremos detalles al volver de la pausa. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.